Bien, continuamos con Romanos 2. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Amén. Señor, una vez más nos encomendamos a ti en lo personal, para buscar, Señor, tu ayuda, para que pueda realmente comunicar una vez más tu palabra. Señor, las palabras de los hombres no tienen sentido, no prosperan, no edifican, son simplemente opiniones de hombres, palabras de hombres. Señor, en cambio, tu palabra convierte el alma, edifica, alimenta. Te conocemos a ti, al Dios único y verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado a través de tu palabra. Y Señor, por eso queremos que, una vez más, que tu Espíritu Santo ayude a mis hermanos, a cada oyente, Señor, en esta tarde y quizás también de forma virtual, para que puedan entender lo que tu palabra dice, no otra cosa. Señor, una vez más, gracias. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios juzga al hombre según verdad. Dios juzga al hombre según verdad. Es lo que ya vimos la semana pasada. Aquel grupo, diría el apóstol Pablo, aquellos que se creen que tienen un grado de moralidad más alto que el resto, aquellos religiosos que piensan que los pecados o las prácticas pecaminosas que se enumeran en el capítulo anterior, a ellos no los alcanza, están por encima del resto de las personas pecadoras y ellos se consideran más santos, con la capacidad de poder ponerse a juzgar a los demás, como si ellos no tuvieran pecado, como si ellos no tuvieran que dar cuenta delante de Dios. Por eso es que no solamente Dios nos juzga a nosotros, las personas, los seres humanos, los pecadores, según el conocimiento que nos ha concedido, como veíamos la semana pasada, sino también según la verdad. Y comienza el versículo 2 diciendo: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y ese sabemos transmite la idea de conciencia de lo que es obvio, lo que es conocido por todos. Esa es la idea, cuando acá expresa el apóstol Pablo, usando este término, más sabemos. Lo que realmente es obvio, lo que realmente ellos conocían, tanto gentiles y aún más los judíos. Como dije recién, lo que había mencionado las prácticas pecaminosas de los versículos 29 al 31. Que eran, como dice el versículo 32 del capítulo 1, que tales son dignos de muerte, de todos por igual. No solamente los judíos, que ellos creían, no solamente los gentiles, que ellos creían que eran dignos de muerte, de castigo, y no los judíos. Pero precisamente para ese grupo, puede ser de judíos que se la recreían, que creían que no tenían necesidad de un Salvador, los moralistas, los religiosos, y sí habían recibido la revelación especial de Dios. Y por eso es que, como veíamos la semana pasada, mayor conocimiento, mayor juicio, mayor castigo, mayor condenación. Y acá lo que el apóstol comienza a decir es justamente eso. Nosotros ya tenemos algo que es obvio, que es conocido por todos nosotros. Y todo lo que Dios hace por naturaleza es recto y conforme a su verdad, porque Él es la verdad. Es lo que Jesús dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que Dios hace por naturaleza es recto.
porque tiene que ver con su esencia. Por eso es que el apóstol en capítulo 3, en Romanos 3, nos declara, en 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es verdad, su esencia es la verdad absoluta es Él. Lo que Dios determina es justo, es verdadero. También nos dice en capítulo 9, el apóstol Pablo acá en Romanos, Romanos 9, 4 y 8, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y el versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra, la promesa es esta. Dios, a través del apóstol, declara de que Él es la verdad absoluta. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios, todo lo que haga, todo lo que... porque venimos hablando del justo juicio de Dios, de que por naturaleza todos somos juzgados, merecemos un castigo eterno de Dios. Y todo lo que Dios haga, lo que estas personas, este grupo de personas piensa que no merecen el castigo de Dios, que sino que ellas se encuentran, digamos, con la capacidad para poder juzgar a otros, Dios dice, no es así. Dios dice, ustedes serán juzgados conforme a su corazón, conforme a su carácter. Y todo lo que Dios determine, siempre Él es correcto y es perfecto, porque tiene que ver con su esencia. Dios es incapaz de hacer algo que no es correcto, o decir algo que no sea verdad. No puede, porque Él es la verdad. Es su naturaleza, perfecta, verdadera. Es la verdad absoluta. En cambio nosotros, nuestras percepciones humanas, siempre están distorsionadas, pero nunca jamás ocurre con la percepción de Dios. Las personas, por naturaleza, están acostumbradas a recibir el bien de Dios, las bendiciones de Dios, el sol, la lluvia, el sustento diario, que en su gracia obviamente reciben, en su gracia común reciben. Y por eso se creen con el derecho de demandar a Dios solo lo bueno, de recibir de Dios solo lo bueno, solo el bien, creyendo que de todas formas, al final de cuentas, Dios le va a perdonar todos sus pecados, a su manera, no a la manera de Dios. Eso es lo que por naturaleza muchas personas creen. Y es lo que muchas veces hemos escuchado, porque no tenemos que olvidar cuál es el propósito central del apóstol. Es hablar, comunicar las buenas nuevas de salvación, hablar del Evangelio, que es lo que nos ha ocurrido a quizás muchos de nosotros, que escuchamos cuando presentamos las buenas nuevas de salvación, cuando hablamos del pecado, de que merecemos un castigo eterno. Seguramente que muchas personas hemos recibido, de hecho he recibido la respuesta de este tipo, diciendo, bueno, yo no me creo tan malo, tampoco voy a decir que soy santo, que soy perfecto, pero yo creo en un Dios, te dicen, en un Dios que no va a mandar, que es tan bueno que no va a mandar a alguien al infierno. Y ellos están convencidos de que al final de cuentas van a salir beneficiosos de vivir esa vida así, cada día, pensando en que de alguna forma
pueden negociar con Dios. Tristemente tienen la osadía de pensar eso, de convencerse que pueden negociar con Dios. Porque como reciben la gracia común de Dios, piensan que merecen todo el bien de Dios y ningún tipo de mal. Obviamente menos todavía el hecho de hacerse la idea de un castigo eterno en el infierno. Mucho menos. Alguien dijo en una oportunidad, hay una especie de vocecita interna en cada una de las personas que se encarga de convencerla constantemente de que al final de todo va a estar bien. Esa pequeña voz habla en representación de la naturaleza caída de una persona, la cual procura constantemente justificarse a sí misma. Al final de cuentas va a estar todo bien, sea de una forma o sea de otra, vos con tu religión, yo con la mía, vamos a estar todos en el cielo, si podemos tomar esa expresión. Vamos a estar todos bien. A la hora de compartir el Evangelio, muchos me han dicho, no, el infierno, ¿sabe cuál es? Es este que vivimos hoy día. Este es el infierno. Otra cosa peor que esta no puede existir. No existe, dicen ellos. Pero esa es como dijo esta persona, es esa voz interna en cada persona de decir, viví como vos quieras. Al final de cuentas todo va a estar bien. Todo va a terminar bien. Y eso proviene de una raza manchada, arruinada por el pecado. Pero la idea es justificarse a sí mismo. Cuando en realidad Dios sería perfectamente justo si destruyera a todas esas personas por todos sus pecados. Perfectamente justo. Pero para ellos obviamente eso es una idea inconcebible. No pueden pensar en un Dios que sea así tan malo. Que dice acá en el mismo capítulo 2 que leímos la semana pasada, ahora nos llegamos a esos versículos, 2:6 nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque ellos reconocen que no viven de todo tan bien, que no hacen todas las cosas perfectas. Ellos saben de eso, pero no se hacen la idea o no se quieren convencer de que Dios un día les va a pedir cuenta y van a tener que pagar por sus obras. Como dice acá, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. De esos también son conscientes de que o sea, su diario vivir, su toma de decisiones, no es conforme a la verdad. ¿Por qué? Porque como venimos viendo domingos anteriores, ya conocen la verdad. Ya conocen. No conocen quizás la presentación del Evangelio en sí, pero sí conocen del eterno poder y de que Dios es Dios. Eso sí conocen. Por eso Pablo dice, son inexcusables, no tienen excusa. Dice, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Es totalmente contrario a lo que muchas personas creen y se convencen a sí mismas. Pablo advierte con severidad aquí en Romanos 2 en contra de esa falsa confianza, porque realmente es una falsa confianza que tienen estas personas, que se creen superiores a las demás, como que Dios a ellos no le va a mandar al infierno nunca jamás. Como decía recién, que este es el infierno, que lo que le espera el día de mañana es algo mejor, mucho mejor que esto. Y en en 1 Corintios 4, versículo 5 dice Pablo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguéis
nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Como hemos escuchado más de una oportunidad, entre nosotros podemos brindar cierta apariencia, pero no siempre, y yo creo que muy rara vez, no sé si alguna, podemos ver las intenciones de nuestros corazones, de los demás. Pero Dios sí, y dice que en cuanto a eso, Dios nos va a juzgar. Dios conoce todo, como hemos leído hace unos domingos atrás, que nuestra palabra aún no está en nuestra boca y Él ya la sabe. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. El apóstol sabía muy bien, por revelación de Dios, que el discernimiento de toda persona está distorsionado, producto de su pecado, producto de pertenecer a una raza caída, manchada, arruinada por el pecado. Y por lo tanto nadie puede realizar una evaluación adecuada o correcta de su propia vida. Nadie. Y mucho menos, dice Pablo, y mucho menos de los demás, de los otros. No puedo realizar una evaluación apropiada de mi propia vida. Aún mucho menos puedo hacerla de tu vida, como decía recién. ¿Cómo puedo yo juzgar las intenciones de tu corazón? ¿Por qué haces lo que haces? Entonces Pablo, una vez más, trata de despertar al oyente de esta carta en estos versículos. El juicio del ser humano nunca concuerda por completo con la verdad, porque él nunca conoce la verdad completa. ¿Es así? Ningún ser humano conocemos por naturaleza la verdad completa. Y aún nosotros como hijos de Dios tampoco la conocemos en su totalidad. Vamos aprendiendo día tras día y qué grandioso y qué glorioso será el momento de la glorificación. Pero cuánto más un ser humano que todavía no ha sido nacido espiritualmente, no ha tenido su nuevo nacimiento espiritualmente, puede conocer la verdad completa. Entonces cuando emite un juicio ante otra persona, ante su propia vida, pero en este caso es aplicable hacia la vida de otro hermano, de otra persona, obviamente que no concuerda con la verdad. Cuando un moralista orgulloso juzga y condena a otro, al mismo tiempo que piensa de sí mismo como alguien aceptable para Dios, porque es a la base, se considera una persona aceptable ante Dios. Y por eso se ve con esa capacidad de poder juzgar o condenar a su prójimo. Y es únicamente porque está juzgando desde su propia perspectiva distorsionada. Por eso él considera de que él está habilitado, porque su base está torcida. Entonces se piensa que lo que está haciendo es correcto, pero en realidad no es correcto lo que está haciendo. Y entonces, por lo que, como mencioné antes, nuestra naturaleza, arruinada por el pecado, no puede salir otra cosa que no sea algo malo, que no sea algo incorrecto. Y cuando esta persona que quiere juzgar, que emite un juicio, que emite una condenación hacia su prójimo, producto de nacer de su propia distorsión, afectado, arruinado por el pecado, siempre va a buscar manipular y retorcer la situación por lo que diga para su propia ventaja, para su propia satisfacción, para su propio beneficio, porque está arruinado, porque está manchado por el pecado. Es todo lo contrario de lo que ocurre con las perspectivas del juicio de Dios, todo lo contrario. Los juicios de Dios son eternamente perfectos, infinitamente justos. Por favor, busquen Salmo 19. Salmo 19, 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Hermoso pasaje de la palabra del Señor. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los nuestros no, los juicios de las personas no, porque no tenemos el conocimiento completo de la verdad, pero los de Dios sí. Y dice Pablo aquí en Romanos 2 que el criterio que se va a usar para juzgarnos a todos es según verdad. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Las personas que practican tienen una vida pecaminosa, que se recrean en su pecado y no solamente lo hacen, sino que también, como dice el versículo 32 del 1, sino que también se gozan, se sienten placer por quienes lo practican, se complacen, dicen. No solamente lo practican, sino también se complacen con los que realizan esas prácticas. Dice Dios los va a juzgar. Pablo dice, Dios los va a juzgar según su verdad, no según su propio criterio. Que su criterio está arruinado, distorsionado. No tienen una buena perspectiva de su propia vida, menos de la de los otros. Pero los juicios de Dios son todos verdad, todos justos. Fíjense que dice Hebreos 4, 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cada uno de tus pecados, cada uno, cometido quizás en lo más secreto de tu corazón, durante toda tu vida física, irradia ante Dios sobre una pantalla gigante, para que podamos entender de que no pierde ningún detalle. Nada queda escondido delante de Dios. No hay secreto, por eso dice acá, todas las cosas. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El hipócrita, la esperanza del hipócrita es que de alguna manera Dios los juzgue conforme a un criterio mucho más bajo que el de su verdad y su justicia perfecta. Esa es la esperanza del hipócrita. Convencerse de eso. Que yo no voy a ser juzgado, dice el hipócrita. Aquel que se cree con la capacidad o el derecho de juzgar a los demás. Yo creo que Dios me va a juzgar, yo voy a tener que dar cuenta de mi vida, pero no según su verdad, según la verdad absoluta de Dios. Según sus justos juicios, sino con un criterio mucho más bajo. Y es una esperanza, obviamente, falsa, pero es la que tiene el hipócrita. Este hipócrita también trata de ser juzgado por su apariencia ante Dios, no conforme a su verdadero carácter malvado. En el 1 Samuel 16, versículo 7, nos dice Dios: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Pero los hipócritas, los moralistas, piensan que van a ser juzgados ante Dios por su apariencia, por lo que representan ser, pero no por su corazón.
no por las intenciones de su corazón. Y lo que hemos leído en la Escritura, que Dios mira el corazón, que Dios conoce las intenciones del corazón y que vamos a tener que dar cuenta conforme a eso. Ese es el criterio que usa Dios. También podemos leer algunos versículos de Mateo, donde encontramos los ayes de Jesús hacia los escribas y fariseos. Mateo 23. Fíjense ahí en 23, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Hermoso pasaje para ver la descripción de nuestro Señor Jesús en cuanto a los hipócritas. Los escribas y fariseos eran hipócritas, claramente lo hemos leído. ¿Y qué cuidaban? Su apariencia. De acuerdo a lo que ellos demostraban, lo que aparentaban, eran justos, eran excelentes personas. Pero Dios dice, Jesús dijo, no es así. Lo que ustedes demuestran por afuera es hermoso, es muy santo, pero lo de adentro es inmundicia, lleno de huesos muertos, y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, por fuera os mostráis justos a los hombres. Es lo que el apóstol Pablo quiere decir acá. Estos moralistas que se creían justos, con el derecho de poder señalar a los demás, condenar a los demás, juzgar a los demás, se mostraban justos a los hombres por sus apariencias. Pero Jesús dice, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, hipócritas, escribas y fariseos. Vamos a ser juzgados, vas a ser juzgado si todavía no conoces, conoces la verdad, no conoces, no sos un hijo, una hija de Dios. Vas a ser juzgado según la verdad de Dios. Y nosotros los que somos creyentes también vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Y Dios conoce todo, como leíamos en Hebreo 4:13. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Obviamente ya no estamos hablando de que por lo que hicimos vamos a perder la salvación. No, nada que ver. Pero sí vamos a tener que dar cuenta delante de Dios, seguramente humillados delante de Él. Pero quienes no hayan conocido a Dios, quienes hayan seguido amando el mundo, las tinieblas, sus malas obras, y por ende no han decidido seguir dándole la espalda a Dios, van a ser condenados, van a ser juzgados por cada una de las obras, por cada uno de sus pecados, cada uno. Y más, como decíamos la semana pasada, más conocimiento tenés de la verdad, más mensaje escuchaste, más condenación vas a tener, mayor castigo de Dios, porque sos más responsables, somos más responsables. No es que mayor información tengo, da lo mismo, no es lo mismo. Por eso, como hacíamos la diferencia, el gentil tiene su grado de responsabilidad, sí, tiene el grado de responsabilidad, y la cual no le sirve como excusa de no conocer lo que conocían sí los judíos, las sagradas escrituras. Pero tanto uno como otros, y cuanto más los judíos, mayor condenación.
porque conocen más. Y aún así, como los escribas y fariseos, conocían muy bien la ley. Conocían que tenían que diezmar todo, como leíamos en el versículo 23. Pero se olvidaron de lo más importante, de la justicia, de la misericordia. Continúa diciendo el versículo 3 de Romanos 2. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Ahí comienza el apóstol Pablo diciendo, ¿y piensas esto? Ahí la palabra, el verbo piensas, implica el concepto de calcular o suponer. Y está relacionado con el término lógica. Donald Gray, parafraseando este versículo 3, dijo, oye tú tonto, en realidad has hecho los cálculos para ubicarte en un ángulo que te permita llevarle la contra a Dios y salirte con la tuya. ¿Tú calculaste eso? ¿Tú supusiste eso? ¿Vos pensás que de tal forma hiciste tus cálculos? ¿O suponés que con Dios vas a salirte con la tuya? Que Dios al final de cuentas te va a perdonar todo lo que hiciste, pero a tu manera, porque Dios sí es el único que nos puede perdonar los pecados, como ya sabemos, como la Escritura lo dice, pero a tu manera. Esa es la idea del versículo 3. De verdad, en realidad, pensás que vas a salir con la tuya. ¿Pensás que tus pecados no van a ser castigados? ¿Eso de verdad pensás? ¿Estás convencido de eso? ¿Que le vas a hacer la contra a Dios? ¿Que vas a negociar con Dios a tal punto de decir, no importa cómo haya vivido, yo voy a estar bien? ¿Yo no voy a ser castigado por Dios? ¿De verdad pensás eso? Y continúa diciendo Donald, dice, no hay escape alguno. ¿Lo entendés? No hay escape. Hay una retribución por tus pecados, que la Biblia le llama la muerte, y la muerte eterna, el castigo de Dios en el infierno eterno. Ningún escape, nunca jamás. Y esto tiene que ver contigo mismo. Esa persona que vos te considerás buena persona, respetable, según tu apariencia, que te habilita o que te da derecho a sentarte y emitir juicio contra las demás personas, que te sentís superior, que te sentís más moral, y te quedás sin arrepentir. Y no te arrepentís de tus pecados, porque te crees superior, porque te crees que con Dios le vas a ganar a Dios. Él dice que va a juzgar según cada una de tus obras, y va a recibir un castigo por tus pecados, y vos decís no. Para mí no es eso. Yo me creo muy superior, muy superior al resto, muy inteligente, tengo un plan muy creativo. Yo no voy a recibir ese castigo de Dios. Porque voy a ser juzgado según mi apariencia, según mi propia opinión. ¿De verdad suponés eso? Es la idea de lo que dice el apóstol. ¿De verdad calculás que juzgando a otros escaparás del juicio de Dios? Cuando tu vida está siendo transmitida en una pantalla gigante para ver cada uno de los detalles ante los ojos de Dios. ¿Suponés eso? A esa conclusión llegaste. Todas las cosas, terminamos de leer Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Pensaba por un momento si cada uno de nosotros podría aún permanecer sentado aquí, si aquí, de punta a punta, se transmitieran cada uno de nuestros pensamientos durante este día, ¿no? Si nosotros pudiéramos permanecer sentados tranquilos. ¿Cuál sería tu reacción? Pasado
según la verdad de Dios, no según tu propia opinión, no según tu propia perspectiva, no según tu propia apariencia. Lo que Dios ve, cada una de tus intenciones del corazón. ¿Podríamos permanecer acá quietos, sentados, tranquilos? Hablemos de un día, hablemos de una semana, hablemos de un mes. Y Dios dice, Él sabe esto porque Dios dice que todas las cosas están así, ante los ojos de Él. Y cada uno va a tener que dar cuenta delante de Dios. Dios juzgará a los moralistas orgullosos no solo por sus prácticas malignas, sino también por su hipocresía reflejada en el juicio a otras personas, porque ellos lo hacen basado en su propia justicia, como leíamos en Mateo 23, 27. No solamente por lo que ellos practican, sino también por administrar esa hipocresía. ¿Y cómo se ve? Cuando ellos juzgan a los demás, basado en su propia justicia, basado en su propia apariencia. Pablo les dice, eres realmente un necio, te engañas a ti mismo si piensas que tú escaparás del juicio de Dios. Eres un tonto, eres un necio. ¿Por qué pensás eso? Está mal, es incorrecto, es una confianza falsa. Te engañás a vos mismo. Y vos pensás que todavía vas a escapar del juicio de Dios. En Hebreos, capítulo 2, versículos 2 y 3, nos dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios ofreció a su único Hijo Jesucristo, para que vos y yo pudiéramos tener vida abundante, vida eterna. Y dice el escritor de Hebreos, ¿cómo escaparemos? Nosotros tenemos este conocimiento, tenemos mayor responsabilidad. Vos tenés mayor responsabilidad por todo lo que conocés de la palabra de Dios. Y a mayor responsabilidad, mayor castigo. Porque la Biblia habla justamente de eso, Jesús habló de eso. Haciendo mención de que iba a ser más tolerable el castigo para Sodoma, para Gomorra, que para aquellos que habían escuchado y que habían tenido al mismo Dios encarnado en medio de ellos. Y debían decidir voluntariamente no escuchar, no atender su voz, no seguir conforme a sus enseñanzas, no reconocerle como Dios, no adorarle como Dios. Mayor responsabilidad, mayor conocimiento, mayor castigo. Y no lo digo yo, lo dice Dios. La única manera, como cualquier persona, sin importar cuán moral y religiosa sea exteriormente, puede escapar del juicio de Dios. La única manera que puede escapar del juicio de Dios, cualquier persona, sin importar cuán moral y religiosa sea exteriormente, es recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y no de una forma, como hemos escuchado muchas veces, yo decidí recibir a Cristo. No, el hecho consumado del obrar divino, que porque Dios es el que regenera, Dios es el que salva, Dios es el que te da nuevo nacimiento. No hay, como dice la Escritura en Romanos 3, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. La única forma, la única manera de poder escapar del justo juicio de Dios, si todavía no sos un hijo, una hija de Dios, es acercarte arrepentido de tus pecados, reconociendo todos tus pecados, reconociendo que vos mismo no te podés salvar. Vos no podés escapar del justo juicio de Dios, de la ira venidera.
como leíamos en el versículo 5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dicho en otras palabras, escuchaste una y otra vez el mensaje de salvación, la palabra predicada, y no querés arrepentirte. Amás tu pecado, querés seguir con las prácticas de pecado. Dice Dios que seguís acumulando, seguís generando, digamos, intereses para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Seguís acumulando, digamos, entre comillas, riqueza, pero riqueza que te van a jugar en contra. Porque es ira, dice, para el día de la ira y de la revelación. Ira para el día de la ira. Ira para el día de la ira. Más cosas por la cual sufrir el castigo. ¿Por qué? Porque dice al comienzo Pablo, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Porque decidís, a pesar de que todo lo que has conocido, no arrepentirte. Seguir chapoteando en el pecado. Como si el pecado en algún momento te diera un buen rédito, un buen interés. Cuando en realidad lo que sabemos es muerte y muerte eterna, es castigo eterno. Esa es la retribución del pecado. Por eso que dice en Romanos 3:23, que conocemos muy bien, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado, la retribución del pecado es la muerte. Pero si a vos no te interesa, porque decidiste no arrepentirte, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, que será realizado, llevado a cabo según su verdad, según la verdad que es Él mismo, no según tu propio criterio, no según tus propias perspectivas distorsionadas, no según tu propia opinión, no según tus apariencias, según su verdad. La importancia de poderte arrepentir a tiempo. No endurezcas tu corazón, entre tanto que se dice hoy, como dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. No dejes para dentro un rato, no dejes para mañana, porque vos ni yo somos dueños de nuestra vida física. Dios, nuestra vida está en las manos de Dios, y nosotros no sabemos cuándo va a ser el último instante, el último suspiro de nuestra vida. Y si decir lo dejo para después, o sea, qué cosa que te pase como los relatos que nos enseña la Escritura. Que había un hombre muy rico, muy adinerado, que pensaba hacer un gran proyecto para poder disfrutar de la vida, para poder gozar de la vida, de las cosas que ofrece este mundo. Y en realidad, esa misma noche venía a pedir su alma, Dios venía a pedir su alma. Y todo lo que había hecho, y todo lo que había construido, y todos sus proyectos terrenales, materiales, ¿de qué le servían? Si su alma no estaba a cuentas con Dios. A modo de ilustración de lo que estoy diciendo quiero leer simplemente un relato de lo que cuenta la historia de que en las tribus nómades que pasaron por el antiguo territorio de lo que hoy es Rusia, la tribu que controlaba los mejores campos de caza y recursos naturales, era dirigida por un jefe de mucha fuerza, de un físico privilegiado. Podríamos decir en términos de hoy, un fisiculturista, de gran estatura, con buena masa muscular, pero a pesar de su contextura física y su masa muscular, cuenta la historia que era muy sabio, de forma excepcional. Y él dice la historia que cuenta que él no solamente gobernaba por sus actitudes físicas superior al resto, sino también por su conducta, porque era una persona intachable. Cuando un día comenzaron a producirse ciertos robos dentro de la tribu, a lo que este jefe, este gigantón, por decirlo de una forma, sabio, portachón, dijo:
que el ladrón, si el ladrón era atrapado, debía castigarse con 10 latigazos dados por el verdugo de la tribu. Esto es lo que determinó este gran jefe. A medida que los robos continuaban, el aumento progresivamente de la cantidad de latigazos también llegó a la cuenta de 40 latigazos. Un castigo que todos en la tribu sabían que solamente el único que era capaz de soportarlo era el jefe, por su gran contextura física, por su gran cuerpo privilegiado. Era el único que podía soportar esa cantidad de azotes, de latigazos. Para horror de todos, el ladrón resultó ser la anciana madre del jefe. Obviamente, de inmediato comenzaron a especular si él en realidad la sentenciaría al castigo de los 40 latigazos, de los 40 azotes. ¿Estaría él dispuesto a satisfacer su amor excusándola? ¿O a satisfacer su ley sentenciándola a un castigo que sin duda significaría en su muerte, o su muerte física? Siendo fiel y verdadero a su integridad, el jefe sentenció a su madre a recibir los 40 latigazos, los 40 azotes. Pero también siendo fiel y verdadero a su gran amor por su madre anciana, justo antes de que el látigo cayera sobre su espalda, el jefe, con su cuerpo robusto y extraordinario, cubrió el gran, frágil cuerpo de su madre anciana, recibiendo en él mismo el castigo que había ordenado para ella. De una manera infinitamente mayor, Cristo tomó sobre sí el castigo que vos merecías, que yo merecía. Simplemente a modo de ilustración, porque lo que Jesús hizo es de una manera infinita. Pero es justamente lo que hizo Dios a través de Jesús en la cruz. Y es la única forma que podés ser salvo. La única forma es reconociéndolo por la fe, arrepentido, y usando la fe que el Señor te da, depositándola en el sacrificio inigualable de Jesús en la cruz. Él el que recibió todos los azotes. Parafraseando lo que acabo de leer, los 40 azotes que debía recibir esta anciana en su espalda, lo recibió la ira justa Jesús por tu pecado y por todos los míos. Ese es el gran amor de Dios. Vamos a ser, como dije antes, vamos a ser juzgados según su verdad, no según tu verdad, porque tu verdad está incompleta, tu verdad está distorsionada por el pecado. Lo único que te puede salvar es Jesús, el único, Jesucristo, hombre, el único mediador, como dice la Escritura. Él así demostró su infinito amor. Dios bendiga su palabra, oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar, seguir estudiando tu palabra. Gracias por el tremendo amor tuyo, Señor, descargando en Jesús toda tu ira justa que yo y cada uno de mis hermanos debía soportar. Señor, y fue descargada en la misma persona de Cristo. Señor, y Él saldó nuestra deuda impagable de pecados, que cada uno debía ir al infierno de forma eterna, porque tampoco podríamos saldar esa deuda. Señor, gracias. Simplemente quedan palabras de gratitud por quien tú eres y por lo que tú hiciste por nosotros. A pesar de lo que nosotros éramos, tú pagaste un precio altísimo, que es la sangre de tu Hijo Jesucristo, único Hijo. Señor, gracias. Gracias porque no solamente saldaste nuestra deuda de pecado, sino que también pusiste en nuestra cuenta la justicia de tu Hijo Jesús. Señor, y hoy nos ves justos, nos has declarado justos, a pesar, Señor, de que todavía te seguimos fallando, seguimos pecando contra ti, de lo cual te pedimos perdón. Y pedimos, Señor, que esa sangre que se derramó en esa cruz
sea la que limpie nuestros corazones y podamos cada día estar a cuentas contigo. Señor, pero qué terrible para aquellas personas, para aquellos seres amados nuestros, Señor, que por la dureza de su corazón no arrepentido, atesoran ira para el día de la ira. Señor, por eso es nuestra oración, nuestro ruego, nuestra súplica a ti, Señor, para que tú obres sobremanera en cada uno de ellos, Señor, para que sean salvos. Y ayúdanos a nosotros a ser fieles, Señor, en seguir comunicando tu palabra de la forma más bíblica posible. Señor, danos de tu amor, danos de tu misericordia, Señor, para hacerlo, Señor, de una forma grata ante tus ojos en primer lugar y también, Señor, para quienes nos escuchan. Sabemos, Señor, por los tiempos que estamos viviendo, que no va a ser fácil, cada vez menos, pero, Señor, manténnos firmes y fieles a ti, Señor, sobre todo. Señor, este tiempo es muy, muy corto, muy breve. Tu palabra dice que es como una neblina nuestro tiempo aquí sobre la tierra. Señor, pero estamos hablando, Señor, de una eternidad. Señor, que podamos gozarnos por el regalo inmerecido de la salvación y también, Señor, aprovechar el tiempo para hablar a otros, Señor, de lo más importante. Como dijo Salomón, del todo del hombre, del todo de la mujer. Señor, que es temerte a ti y guardando tus palabras, guardando tus testimonios, como leíamos hoy en el Salmo 119. Te damos gracias, Señor, nuevamente por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.